Buen día, chicos. El día de hoy vamos a llevar el curso de lenguaje dirigido para ustedes, tercero de secundaria. Y ya estamos en nuestro último tema, el tema 6. Vamos a ver ahora realidad lingüística. En este caso nos vamos a enfatizar más en lo que es la realidad lingüística en el Perú. ¿Ustedes qué creen? ¿Que las lenguas que teníamos hace años todavía están? ¿O qué es lo que creen que ha pasado con esas lenguas? No, mis, algunas ya no se usan. Algunas ya no se usan bien. A ver, voy a anotar acá. ¿Ya? Me dicen que algunas ya no se usan. Y Algunas creo que es por lo mismo de que ya se han extinguido esas ciudades o ya se ha modernizado el mundo. ya. Por la No es que civilización, la, por la civilización se han extinguido las lenguas. Algunas lenguas, ¿no? Algunas lenguas. ¿Qué otra idea más tienen ahora? En cuanto a la realidad en el Perú. Perdón, realidad lingüística. ¿Qué más? ¿Qué más creen? A ver. Sí, por ejemplo, supongamos que hayamos iniciado con una ciencia. Ya. Disculpen. Me habían dicho que ya no se usan o no se hablan. ¿Cómo me habían dicho en la primera parte? Algunas lenguas no se usan. Después me habían dicho que por la civilización se han extinguido algunas lenguas. ¿Qué otra idea más tiene? pero también ¿Cómo, hija? ¿Te escucho? hay otras lenguas que no sabemos que todavía se usan, pero se usan en lugares que no es muy habitado, no es muy turístico. Ah, ya. Entonces, en zonas alejadas sí se utilizan, sí preservan esa lengua. ¿A eso te refieres? Sí, pero también hay algunas lenguas que ya no se usan por lo mismo de que las personas que eran nativos, digamos, de ahí, ya no lo usan. Claro, muy bien. Listo, entonces nos quedamos con estas ideas. Vamos a ver si se refiere a eso ahora, ojo, actualmente en el Perú. Bien, entonces vamos a continuar. Miren, vemos ahí un cuadrito. Miren, vemos ahí un cuadrito. Ya, este cuadrito dice lenguas originarias del Perú. Memorias vivas en peligro de desaparecer. Así como tenemos animales en peligro de extinción, lo mismo pasa con estas lenguas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Dice, las lenguas originarias son depositarias de la identidad de los pueblos indígenas. Se estima que en los últimos 40 años se han extinguido por lo menos 35 lenguas en el Perú. ¿Se dan cuenta? 35 lenguas. Es como perder 35 animalitos. Lo mismo pasa acá, pero en este caso serían con lengua. Extinguirse, es decir, ya no existen, según esta información. Miren, acá tenemos una calaverita, como diciendo ya se murió, ¿no? En peligro. Este significa peligro. Entonces, tenemos hablantes, 4.5 millones de peruanos, ya, población de 5 años a más. Y después tenemos que el 16% de toda la población. Solamente hay estas personas que hablan estas lenguas. 13 de cada 100 peruanos hablan una lengua indígena. Miren, un 13%, solamente un 13%. Es por eso que se están extinguiendo. Y en vez de aumentar, disminuye, porque más le estamos dando prioridad a lo que es el castellano y el español, ¿verdad? Todos hablamos mayormente esta lengua. Después, ¿qué más tenemos acá?
En el Perú han sido reconocidas 48 lenguas indígenas, de las cuales 44 son amazónicas. Acá tenemos otra vez la calaverita. ¿Qué más dice acá? 21 lenguas están en peligro de extinción. ¿Y se ubican dónde? En San Martín, Loreto, Pasco, Ucayali, Madre de Dios, Junín, Lima y Huánuco. En estas ciudades se encuentran 21 lenguas en peligro de extinción. ¿Y por qué peligran? Fácil, por la discriminación y desaprobación social, ¿no? Por ejemplo, ¿alguno ve el canal del Estado, TV Perú? Ahí pasan las noticias, una las pasa normalmente en español, castellano, y después aparecen dos personas. Una habla aymara y la otra habla quechua. Entonces, ellos informan la noticia, la misma noticia que han informado sus anteriores compañeros, pero en la lengua quechua y aymara. ¿Para qué? Para que quizás la población que habla esas lenguas lo puedan entender. Ahora, ustedes también puedan tener esa necesidad de querer aprender. Ojo que es más difícil aprender el quechua, ¿no? Estas lenguas, que aprender el inglés. Pero si ya aprendes el quechua, te va a resultar mucho más fácil aprender el inglés. Eso es lo que me han dicho. Ahora, no sé si habrán visto, en mi WhatsApp puse ahí una foto de que la Municipalidad de Lima estaba ofreciendo un curso para aprender quechua gratis. Ya, y se pueden inscribir, no hay ningún problema. Y aprenden. Son 9 semanas nada más que se van a dictar y se dictan a partir del día de mañana. ¿Ya? Entonces, sería bueno aprenderlo. Otra observación también acá sería que las políticas asimilacionistas en favor de lengua dominante, ¿no? Por ejemplo, políticamente que se predomine solamente una lengua y dejen de lado a nuestras lenguas originarias. Después, disponibilidad de materiales para aprendizaje y enseñanza de lenguas. Este sí es muy importante. Por ejemplo, muchos de nosotros vemos ahí, aprende inglés gratis, ¿no? Desde casa, bien, nosotros nos inscribimos, todo. Pero vemos aprende quechua, y como que no le damos importancia, luego lo veo, voy a ver, no le damos mucha importancia porque creemos que no nos va a servir. Pero créanme algo, si ustedes quieren ser grandes profesionales, no solamente van a trabajar en la costa, ¿no? Que mayormente se habla ahorita el idioma que estamos hablando, ¿no? El español, el castellano, sino que te pueden derivar a zonas como la sierra, a zonas como la selva, y en esos lugares sí necesita, es requisito indispensable saber este tipo de lenguas, quechua. Si tú no sabes esto, prácticamente estás desfasado. Desfasado me refiero a que no estás actualizado. El hecho de que aprendas quechua no quiere decir que seas un antiguo, que seas un obsoleto, no. Es como aprender una lengua más. Así como en inglés aprendemos, lo mismo pasa con este quechua, ¿ya chicos? Entonces, no está de más aprenderlo. ¿Por qué? Si yo quiero ser, por ejemplo, ingeniera, ya ingeniera en este caso, imaginemos de alimentos. ¿Qué programa hay? El Caliwarma, ¿no? El Caliwarma. Para tú trabajar en Caliwarma, en el lugar, por ejemplo, Cerro de Pasco, te quieres ir a Loreto, Ucayali, Huánuco, te piden requisito indispensable, dominio, ojo, dominio de la lengua quechua o el aymara también. ¿Por qué piden eso? Porque en esos lugares están los colegios, ¿no? De más vulnerables, y prácticamente ahí las personas que tienen a sus hijos ahí, las mamás, hablan esa lengua. Entonces, si tú vas a estar hablando solamente castellano, no te vas a entender con las otras personas. Tienes que hablar también otra lengua. Ahora, ¿qué más? No hay transmisión generacional. En este caso, TV Perú sí está cumpliendo con eso, ¿no? La transmisión de las noticias de forma, en este caso, para hablar el quechua y el aymara, presentar las noticias con esa lengua. En cuanto a la disponibilidad de materiales para el aprendizaje, sí tiene razón, porque no muchas universidades lo ofrecen.
Ahora, también habrán escuchado que una joven dio su tesis hablando quechua. Imagínense que los ponentes, es decir, los que le estaban escuchando, lo estaban evaluando, no hubieran sabido quechua, jamás le hubieran entendido y hubiera estado prácticamente en lo alto porque ella estaba hablando, ella sí sabía lo que estaba hablando, pero los ponentes, las personas, los jurados que la iban a evaluar su tesis, no iban a saber a qué se estaba refiriendo, ¿no? Por más que tenga maestría, doctorado y no sepas quechua y encima, no tú, la que estaba exponiendo ahí, hablara en quechua, prácticamente estabas en nada, como decimos nosotros, ¿no? Estabas en nada. Bien, entonces vean qué tan importante es preservar nuestras lenguas ahora en el Perú. A ver, ¿alguno tendrá alguna abuelita que hable quechua o aymara? ¿Tendrá alguno? ¿O conocerá de alguna amiga, amigo que tenga su abuelita que hable quechua? Yo mis, ¿Tu abuela habla quechua o un familiar o alguna amiga? eh, no, sí conozco personas y mis abuelos, mis tíos. Claro. Muy bien. Es que, ¿qué pasa? A veces se aprovechan también que no sabemos esta lengua y los abuelitos a veces, ¿qué hacen? Quieren hablar algo en secreto y lo hablan en quechua. Así he escuchado a mis amigos. Es decir, mis abuelos hablan Ah, quechua, sí, sí, ¿no? Y entonces, cuando ellos quieren que yo no sepa algo, empiezan a hablar en quechua. Yo no entiendo nada, no entiendo nada. Ah, ya. Entonces ellos aprovechan que ella no sabe, ya para hablar en quechua. Y después vuelven a hablar normal en castellano o español. ¿Ven? Se dan cuenta la gran ventaja que tiene uno de hablar otros idiomas, es decir, ser bilingüe o plurilingüe, ¿no? Hablar más de una lengua. Si tú solamente sabes el castellano, eres monolingüe. Solamente conoces un idioma o dominas un idioma. Pero si sabes inglés, sabes quechua, sabes alemán, francés, ya te vuelves plurilingüe, ¿no? Hablas varias lenguas. Bien, entonces creo que ya me han comprendido esta importancia de por qué vamos a ver este tema sí. y a Y dónde esas vamos a lenguas, llegar. ¿Sí, hija? las lenguas que ya están extinguidas ya no se sabe cómo fueron o cómo se hablarían. En este caso, si habla de extinción, me supongo que sí han tenido información anterior, pero no hay personas, es decir, hablantes, que representen a esa lengua. O sea, no ha preservado, es decir, la abuela no le ha transmitido a la hija o quizás a la sociedad y aún no encuentran a una persona que hable esas lenguas. Quizás hay, así como me mencionaste, creo tú, que están escondidas, ¿no? Posiblemente más adelante se restablezca y digan, no, ya la lengua que se había creído extinta ha aparecido. Lo mismo pasa también con los animales, ¿no? Habíamos creído extinto a tal ave, ¿no? Y ahora sí, hemos visto que sí, aún continúa viviendo, ¿ya? Lo mismo pasa. Ahora, Pero no hay ningún, digamos, libro que contenga un vocabulario de esa lengua. de las lenguas extintas. Bueno, es que las personas tendrían que también hablar el castellano para poder decir qué significa cada uno, ¿no? Cada uno qué significa, hacer tipo su diccionario. Pero solamente entre ellos Ah, ya entendí. se hablaban, ellos mismos se entendían, ya sabían qué significaba cada uno, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Vean aquí. Tenemos lenguas en el Perú. ¿Ustedes creen que el Perú se habla una lengua, dos lenguas? ¿Cuántas lenguas creen que se hablen en el Perú? Dos, Dos lenguas. ¿Cuál crees? A ver. el quechua y el castellano. Ya. ¿Qué otro más? Nada más dos. El aymara. Ya, ahí está sumando. Depende de dónde se encuentren. Claro, las zonas van a ser prescindibles para yo poder definir qué lengua se está hablando ahí.
Bien, ahora, dentro del Perú existen lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que existen en el Perú antes de la llegada de los españoles, ¿no? Porque ¿quién trajo el idioma español, el idioma castellano? Los españoles. Entonces, pero antes de ello nosotros hablábamos de otra manera. Entonces, las lenguas amerindias son aquellas que existieron, no, perdón, existen en el Perú antes de la llegada de los españoles. Es decir, lo que hablaban nuestros incas. Bien. Ahora, las lenguas no amerindias vienen a ser aquellas que ingresaron al Perú con la llegada de los españoles. A ver, ¿los españoles solamente trajeron el español o también trajeron, ya con ello vino las demás lenguas? Por ejemplo, japonés, el chino. Todas esas lenguas vinieron después, ¿no? Con la llegada de los españoles. Pero antes teníamos, ¿cuáles? Las andinas y las amazónicas. Las andinas las corresponde con la sierra, ¿verdad? Y las amazónicas con la selva. Dentro de las andinas tengo dos familias. Ojo, yo estoy hablando de familias, más no de lenguas, ¿ya? Dos familias. Y en las amazónicas tengo 16 familias. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué habrá 16 familias? ¿Por qué creen que habrá 16 familias? Y porque dicen que la mayoría de las lenguas del Perú son amazónicas. Claro. Y en la Amazonía hay más como que tipo tribus, ¿no? Que se forman. Entonces, cada una de ellas habla una lengua diferente. Y en la Amazonía es más bosque, ¿verdad? Más áreas verdes. Y por eso están un poco más alejados. Por eso que forman su propio grupito. Bien. Ahora tenemos acá lenguas amerindias andinas. Dentro de ellas, ¿qué les dije? Que habían dos familias, que son quechua y el aru. Bien, dentro del quechua tengo el quechua norteño, quechua central, quechua sureño y quechua de la selva. Miren, quechua de la selva. Ahora, dentro de las lenguas, es decir, que forman esta familia de quechua norteño, está ¿quién? El de Chachapoyas, el de Cajamarca, el de Ferreñafe, de Lambayeque, el norteño, ¿no? Entonces Cajamarca está en el norte, Lambayeque también en el norte. Entonces todo ello forma mi quechua norteño. Después, ¿qué más tengo? Quechua central. En mi quechua central tengo de Conchucos, de Callejón de Huaylas, de Alto Pativilca, de Huánuco Guayaga, de Yaru, de Huanca, de Yauyos, de Pacaraos. Ese va a ser mi quechua central, mi quechua central. Después tengo mi quechua sureño, que viene a ser ayacuchano, chanca, y también cusqueño, collao. Collao, no callao, ¿ya? Collao. Después tengo mi quechua de la selva, el Napo, Pastaza, San Martín, Lamas, Santa Rocino y del Tigre. Van a formar mi quechua de la selva. Ahora mi aru. ¿Qué tengo acá? El Aymara, el Jacaru, que viene a ser el Tupe, Aiza y Colca. Y después tengo el Cauqui o Cachuy. Bien, ojo, este lado de acá es familia, son dos, quechua y aru. Y mis lenguas, que van a formar a mi familia. Solamente 4 lenguas van a formar mi quechua norteño. Después, 8 lenguas van a formar mi quechua central. 2 lenguas van a formar mi familia de quechua sureño. Y 5 lenguas van a formar mi quechua de la selva. En cuanto a mi aru, solamente 3 lenguas van a formar mi familia de aru. Bien, ahora continúo con el siguiente. El de la amazónica es mucho más grande. Recuerdan que les dije, tenía 16 familias: Aragua, Arahuaca, Bora, Cahuapana, Candoshi, Jacambu, ¿no? Huitoto, Jíbaro, Pano, Peba, Yagua, Chimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tupí, Guaraní y Záparo. Bien, dentro de
mi Aragua, ¿qué tengo? ¿Qué lenguas tengo? El Culina, Campa Asheninka, después tengo Campa Caquinte, Chamicuro, Iñapari, después tengo Machiguenga. Bien, esto está dentro de mi Aragua. Y el Arahuaca está aquí en Campa, no, no Machiguenga, Piro, Resígaro, Yanesha, Agüella, que viene a ser, también se puede decir Miss, Agüella. ¿qué son los números? ¿Qué son los números que están al lado de de las lenguas? Bien, terminé acá, ¿verdad? Y el 3, el Bora, el mismo acá, la lengua Bora. Cahuapana, Chayagüita, después tengo el Jebero. El quinto, a ver, la quinta familia, Kandoshi, su lengua también Kandoshi Shapre. Después tengo el Harambut, también el mismo, Harambut. Huitoto, el mismo, Huitoto o Kaina. El jíbaro, Ashuar, Chihuir, perdón. Aguaruna y Guambisa. Después tengo el Pano, la familia número 9, Pano. Amahuaca, Capanagua, Cachivo, Cacataibo, Cachinagua, Matzés, Mayoruna, Sharanagua, después tengo Marinagua, Shipibo, Conibo, Yaminagua y Nagua. Bien, después tengo el 10, Peba Yagua, su lengua Yagua. La familia Shimaco, su lengua Ucaína. Luego tengo el Tacana, su lengua Eja. La familia Ticuna, su lengua Ticuna. La familia Tucano, su lengua Orejón o Secoya. La familia Tupi Guaraní, su lengua Cocama, Cocamilla y Omagua. Luego, por último, tengo al Záparo, la familia Záparo. ¿Cuáles serían sus lenguas? Arabela, Iquito y Taushiba. A ver, después de haber mencionado estas lenguas de, de los dos grupos, que vienen a ser las andinas y las amazónicas, ¿cuál de ellas conocen o habrán escuchado quizás en alguna noticia? ¿No? ¿Alguna de ellas conocen? Miss, yo solo sabía el quechua y el aymara y el castellano o el español. Ya, el quechua. Ya, pero aquí te das cuenta que hay mucho más. Pero en alguno de ellos habrás escuchado, por ejemplo, No, no el sabía que Shipibo. existían. Sí, No. existen. O sea, quizás debe ser de alguna manera un poco diferente, ¿ya? Porque, a ver, les invito a ver ese canal de TV Perú, ¿ya? No recuerdo la hora, ¿ya? En la que pasan ellos, pero ahí van a ver que es un hombre y una mujer que hablan el aymara y el quechua. Ambos lo transmiten de esa manera. Bueno, son los que más predominan, pero lo demás, si se dan cuenta, son pocos los hablantes y poca la transmisión que se le da. Solamente entre sus generaciones es que pasan esta lengua. Imagínense que ustedes ya no quieran hablar el castellano, no quieran hablar. No, mamá, yo no quiero hablar el castellano, tú hablas el castellano, pues yo no quiero hablar ahora esto. Ahora a mis hijos, yo quiero hablarle en inglés. Y así, tu vida va a ser solamente hablar en inglés, y te vas a olvidar del castellano. Lo mismo pasa acá. Quizás estas abuelitas, estos tatarabuelos, han pasado de generación en generación esa lengua y ha habido una generación que lo ha desechado. No, yo no quiero hablar esa lengua, se van a burlar de mí, no quiero hablarlo, porque ahorita todos mis amigos hablan castellano, yo no quiero hablar esta lengua y así. Entonces, como esa nieta o esa persona no quiso predominar, no quiso conservar esa tradición de su familia, ahí nomás murió esa lengua. ¿Se dan cuenta? Hasta que muera esos ancestros, ese papá, ese abuelo, ahí nomás queda esa lengua. Es decir, por eso que se dice que las lenguas permanecen en la historia, hasta que una persona ya prácticamente lo deje de hablar y ya se vaya muriendo, extinguiendo.
perdiendo y desapareciendo al final, ¿no? Lo mismo pasa con eso. Es por eso que ustedes me preguntan, ¿no? Quizás hay algunas lenguas que están ahí presentes, pero no las hablan, no las dicen o no las quieren transmitir, ¿no? A veces se quedan con esa lengua, no quieren enseñarla. Bien, entonces, habiendo terminado eso, esto viene a ser la tarea. Ya desarrolló la página 33 de su libro. Lo presentan hasta el día viernes 29 de mayo.